Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Durante 1971 llegó a los cines una película más del Santo. Ya saben, y lo hemos hablado en un par de ocasiones aquí, que el cine del Santo tiene una importancia preponderante en la historia de nuestro país, porque si bien se gesta posterior a la época de oro y pertenece a la peor era que hay de cine en nuestro país, no dejaba de ser cine taquillero, no dejaba de ser cine al que un montón de personas le tenía cariño. Y bueno, es el primer experimento que impulsa la narrativa arquetípica y la lucha libre. Es un poco como esa parte del gimmick que después pues se va a hacer súper popular en otros países y obviamente aquí en México. La película que estrenaba en aquel 1971 era Santo en la venganza de la momia. Y si te vengo a hablar de esta película hoy y no de otra, que muchas hay, y esta no es como una demasiado especial para mí por lo menos, es porque justo el lunes en el podcast de Latin, donde tuvo de invitado al Hijo del Santo, este último menciona un detalle bien especial, que es lo que realmente me atrajo a esta película. Es que yo no sabía que el Hijo del Santo había actuado en algunas películas del Santo, pero como niño. Por ahí creo que hay una película del Hijo del Santo tal cual. Pero aquí él interpreta a un niño llamado Agapito. Y si no me equivoco, es la primera vez que el Hijo del Santo es público en la historia pues del cine y de la lucha libre. Por demás interesante, digo, a 10 años del retiro de su padre, aquí el bueno de Agapito, el niño Jorgito, nos da pues una interpretación un poco maleta. Maleta porque bueno, a ver, esto es cine serie B. De hecho, la película es una combinación entre Indiana Jones y Robinson Crusoe. Y sin embargo, pues es muy delicada y muy especial. De hecho, entre todo el cine del Santo, y mira que, o sea, no es que me haya visto todo, pero varias sí he visto. Entre todo el que yo he visto, esta debe ser la película mejor conservada en lo que respecta, por un lado, a la imagen. Y bueno, obviamente las películas que han sido renovadas por Movie también lo tienen. Pero también por la realización. Es una de las películas con menos errores de realización que yo le he visto al Santo. Y es que era muy común que una película de bajo presupuesto pues no cuidara detalles importantes en lo que refiere al lenguaje cinematográfico. Aquí no es que no existan. Por ejemplo, hay una escena final, la batalla final entre el Santo y la momia, y la cámara está dentro de una cueva que es un set, con una iluminación muy baja, hay muy poca iluminación, por un lado por la atmósfera, por otro lado me imagino que también por el presupuesto, y el Santo y la momia se están agarrando a pillerrotazos, y la cámara está tan cerca de una de las direcciones en las que se están golpeando que alcanzamos a ver la sombra del camarógrafo. Y bueno, también recuerden que se está filmando. Esto no está siendo grabado, sino que está siendo filmado. Por tanto, pues tú no podías ver en set si estaba apareciendo una sombra al momento de que grababas. Digo, por lógica, un cinematógrafo de alta alcurnia sabría que no debe ponerse ahí, o si se va a poner ahí, tendría que haber puesto una luz más potente, ¿no? Para eliminar esa sombra.
pero se nota el bajo presupuesto por ahí. Y quiero detallar un poco los puntos técnicos para ya dejarlos por fuera. Por ahí hay otro momento al principio de la película donde están teniendo una conversación y se rompe el eje. Y para quien no entienda esta expresión de se rompe el eje, pues en el cine, en el audiovisual en general, hay algo llamado eje de acción. Imagínense, y voy a intentar describirlo porque esto es un podcast, imagínense que ustedes están frente a una pantalla. Y de enfrente de la pantalla tienes un personaje del lado derecho y otro personaje del lado izquierdo. Al personaje del lado derecho vamos a decir que es una mujer y al del lado izquierdo un hombre. Entonces lo lógico es que quien filma la película, cuando quiera hacer un plano individual de cada uno de los personajes, la cámara que va a ver hacia el personaje del hombre, por ejemplo, esté diagonalmente invertida hacia él del lado derecho. Si el hombre está del lado izquierdo, la cámara tiene que estar en una diagonal inversa del lado izquierdo, dirigida hacia el actor. O completamente frontal al actor del lado izquierdo. ¿Vale? Imagínenselo. Todo esto desde nuestra perspectiva de la pantalla, desde el lado en que nosotros estamos. Sin embargo, si la cámara no se posicionara en estos dos lugares donde yo les digo, que es a la derecha en diagonal o a la izquierda en frontal, y lo hiciera al revés, por ejemplo, tomara al actor desde la derecha de él, estaríamos rompiendo el eje, saltándonos el eje. Y eso es un error narrativo cuando se cuenta una historia. Entonces lo primerito que vemos es que están teniendo una conversación y el santo está viendo hacia un lado y la cámara corta hacia otro personaje que se supone que está viendo al santo y está viendo hacia el mismo lado al que está viendo el santo. Entonces pareciera que no se están viendo a los ojos. Ese es el salto de eje. Es bien interesante y quería profundizar un poco sobre eso porque bueno, al final del día pues esto es Cinema Spirit y también estamos hablando no solamente de la historia de la lucha libre a través del cine y su perspectiva narrativa, sino también un poquito de cine. Con esto dicho, también tenemos dos escenas de lucha libre que no podían faltar en una película del santo. Fíjate que sus primeras dos películas cubanas pues no las tiene las escenas de lucha libre. Es bien curioso. O sea, está el personaje, existe el personaje, pero no hay escenas de lucha libre en sus películas cubanas, que son las dos primeritas que hacen. Y ya tenemos un podcast hablando de eso, entonces si quieres saberte el chisme, pues te puedes ir para allá. Pero ya después pues fue como algo institucional tener al santo luchando en algún momento de la película. Y aquí como que no quiere la cosa, te meten dos escenas de lucha que no tienen nada que ver con la película. Que si las quitas, y a lo mejor la película te dura 1:10 y ya es muy corta. Además, entiendo perfectamente que el público pues apoyara completamente la intención de tener luchas filmadas. Entonces, aunque no se sienten introducidas dentro de la estructura de la película, no molestan porque una está al principio y otra está al final. Quiero hablar un poquito de ellas. Primero, en lo técnico, porque parece que tomaron algunas escenas de archivo y se nota la diferencia entre lo que es archivo y lo que está filmado. Entonces, por ejemplo, vas a ver que hay un cambio de calidad donde hay escenas de un público real y luego tienes otras escenas que están filmadas ni siquiera creo que en la Arena México o en la Coliseo, donde en la Coliseo se solía filmar el cine de luchadores. No, parece un gimnasio mucho más pequeño e incluso se ve vacío. Llama mucho la atención porque en este gimnasio va a caer una máscara. Entonces ya no hay el presupuesto que existía anteriormente en las películas del santo. Fíjate que hay cosas bien interesantes, pero sí siento que es muy notorio que el cine a color del santo tiene mucho menos presupuesto que el cine en blanco y negro. Obviamente, pues no podía durar toda la vida el éxito. Eso aquí y en China. Y estas escenas de lucha,
su otro detalle importante es que tiene a luchadores de la época. Voy a mencionarlos a los 4 que están y quiero profundizar por ahí en alguno. Por ejemplo, primero que nada, Goliat Ayala. Goliat Ayala no aparece más que al final de la película, en la última lucha, que se plantea una lucha de apuestas entre el personaje que está interpretando Goliat Ayala y el Santo. Y digo el personaje que está interpretando Goliat Ayala porque trae una máscara y se le llama el Búfalo, pero pues no es el personaje que usaba Goliat Ayala. Tienen por ahí una lucha donde Goliat se ve enorme y le mete unos trancazos bien interesantes al Santo. Y también cabe mencionar que hoy 31 de octubre es su cumpleaños, o bueno, estaría cumpliendo años el señor que nació en 1947, pero pues digo, dato cultural curioso que nada tiene que ver con nada. Goliat Ayala luchando en esta película de la venganza de la momia. También tienes a Dick Angelo. Dick Angelo, que tomó el nombre de un luchador gringo, que también se llamaba Dick Angelo y que después cuando Dick Angelo luchó allá en Estados Unidos, decían, ha de ser su junior o algo así, porque de pronto desapareció, ¿no? Este personaje se lo puso el güero Rangel. Y Dick Angelo pierde la máscara ante el Santo. Dick Angelo hace equipo en esta película al principio, junto con otro luchador que perteneció a la Ola Lila, Gori Casanova. Era un exótico, uno de los primeros exóticos. Ya en algún momento he hablado de Gori Casanova, estoy seguro. Y participan en una lucha de equipos. Ahorita te digo quién era el compañero del Santo porque es muy especial este personaje. Pero estos dos interpretan a unos italianos. Se supone que están interpretando a unos luchadores italianos. Y creo que es muy curioso. Digo, al final del día, Dick Angelo perdió la máscara con el Santo. Gori Casanova tuvo alguna rivalidad con el Santo. O sea, me gustan estos detallitos y la gran relación que existe en el mundo de la lucha libre, pues entre todas sus partes. Reitero, si estoy hablando de esta película porque no era de la que iba a hablar esta semana, quería hablar de otra, pero me llamó mucho la atención este detalle de que precisamente el Hijo del Santo hace su debut cinematográfico aquí y te cuenta un poquito cómo era la relación del Señor Santo con todos los demás luchadores. Este podcast de Latin también te lo recomiendo muchísimo porque mira que me he echado este último año y medio todas las entrevistas posibles del Hijo del Santo. Te lo prometo, me he clavado en todo lo que ha dicho los últimos años el Señor para conocer bien su historia. Y esta es la primera entrevista donde no estoy escuchando a un hijo del santo hablar del hijo del santo, sino más del santo. Y hay muchas cosas muy especiales que escuchas del ídolo de la lucha libre mexicana. O sea, súper, súper lindo. Les recomiendo mucho este podcast. Y bueno, llegamos justo a esta situación porque además de estos personajes que estoy mencionando, el compañero del santo durante esta primera lucha de introducción es Rebelde Rojo. Rebelde Rojo, el Charles Bronson mexicano. Pero ¿quién era Rebelde Rojo? Porque más allá de ser un luchador, más allá de haber aparecido en bastantes películas, tanto de El Santo como de otras, Rebelde Rojo era el doble de acción del Santo. O sea que durante mucho tiempo al hombre que veías haciendo las escenas de riesgo del Santo en las películas era este hombre, Rebelde Rojo. Y me encanta mucho porque bueno, después fue un gran amigo del Santo, pero me encanta mucho que hubiera esta parte de reconocimiento al hombre que ha estado ahí para cuidar pues tu integridad como luchador durante tantos años y lo pongas como tu compañero al inicio de una película que si bien, reitero, quizás no es la más importante del Santo, pues me parece un detalle soberbio. Y al final del día pues fue un gran amigo de la familia a tal punto de que cuando nos enteramos de que fallece
Rebelde Rojo es gracias al Hijo del Santo. A ese nivel de amistad había entre el Santo y Rebelde Rojo. Y bueno, pues ahí tienes un poquito del detrás de la historia de esta película. Quiero puntualizar sobre Rebelde Rojo porque me interesa mucho su personaje. Aparece minutos, o sea, realmente aparece más el propio Hijo del Santo, ¿sabes? Ahorita te digo por qué. Pero de la cantidad de películas en las que apareció Rebelde Rojo desde 1970, al menos como actor, yo me imagino que sus créditos deben estar colocados de otra manera como doble de riesgo. Pero pues creo que por demás lindo. Y por ejemplo, ahí te mencionaba Goliat Ayala. A partir de esta película empezó a salir en más películas del Santo. Es decir, como que había una progresión narrativa que yo todavía estoy intentando conectar, porque es muy complejo el universo del Santo, pero sí había continuidad de una u otra manera. Otro detalle que me gusta muchísimo es que al Santo se le identifica principalmente por la película de las momias de Guanajuato, que yo creo que ya lo he hablado en otro podcast, seguramente en el del año pasado, donde a pesar de que sea la película con la que más se identifica al santo, en realidad la película de las momias de Guanajuato no es una película del santo. Habría que verla para darse cuenta, claro. La película de las momias del Guanajuato es una película protagonizada por Mil Máscaras y Blue Demon, y el santo aparece más como si fuera un Tony Stark en Spider-Man 1, ¿cómo se llamó esta película? No Way Home. No, No Way Home es la última, ¿no? Far From Home. O la penúltima. Homecoming. Como si fuera un Iron Man en Homecoming. Imagínense eso, o sea. Y menos, ¿eh? Yo creo que el santo aparece menos. El santo aparece en los últimos 10 minutos de las momias de Guanajuato. La película ni se llama Santo contra las momias. Pero es curioso porque sí hay películas del santo contra las momias. Me parece que hay dos. Y una de esas es esta, la de 1971. Y la historia sigue a un grupo de científicos y investigadores, cazadores de tesoro, y entre ellos el icónico santo que forma parte de este grupo un poquito más en el condicionante de casi que de guardaespaldas, pero pues también por tener una identidad que te hace sentir seguro. Y ellos llegan hasta una zona que, que pues prácticamente es, ¿cómo lo puedo explicar? Arqueológica, aunque no vemos mucho de eso. Eso sí, hay una gran escena que no estoy muy seguro en qué ruinas debe de haber sido, pero con muchísimos extras. Y bueno, en el camino descubren la tumba de una momia, que es la momia de un, quiero decir, de un azteca, que tiene una tragedia romántica. Y de hecho tenemos un flashback al puro estilo del hacha asesina, que si alguna vez viste Santo contra el hacha asesina, peliculón, pues un poquito así, al puro estilo del Santo contra el hacha asesina, nos vamos a un flashback del pasado de este hombre, que era reitero, un miembro de esta sociedad azteca, mexica, entiendo que es azteca, y está enamoradísimo de una mujer, y eso los lleva a una tragedia donde a ella la matan y donde él termina por ser enterrado vivo en una tumba, con un montón de joyería que después y armas que después pues vendrán a ser el objeto del deseo de estos investigadores, de estos científicos, de estos cazatesoros. Por eso al principio del podcast te decía que era entre Indiana Jones, por ejemplo, la primerita de Indiana Jones y el Arca de la Alianza, que se meten a encontrar esta pieza especial y etc. Y también con Robinson Crusoe, que no sé si alguna vez ustedes han visto alguna película de Robinson Crusoe, pero pues eran películas muy exóticas en el sentido
de las locaciones, ¿no? Como muy boscoso, muy selvático. Entonces aquí están como en una zona muy selvática, llena de plantas que claramente compraron en el mercado de Xochimilco, porque recuerden que muchas de estas películas se realizaron en los estudios Churubusco, que se encuentran al lado del Metro General Anaya en la Ciudad de México, que el propio Santo vivía en la colonia Country Club que está al lado de estos estudios. Entonces hay escenas de estudio que claramente se ve que fueron construidas dentro de un foro y donde se ve que pusieron las plantitas de Xochimilco, digo. Detalle soberbio, diría yo, ya que pertenecemos a esta zona. Y bueno, la película se desarrolla porque al irrumpir en la tumba de este hombre azteca que se momificó y encontrarlo y robar su collar y investigar y etc., pues se levanta la maldición de la momia y la momia los empieza a atacar uno por uno. También en esta película, y no es menorizando, pero es que cuando tienes al santo, pues lo demás pasa a segundo plano. Tienes a hombres, a nombres y a hombres de cierto calibre, por ejemplo en las telenovelas mexicanas, como Eric del Castillo, a quien yo más identifico más bien por El Ángel Exterminador, pero por ejemplo Eric del Castillo también, y no sé si aquí, creo que no hablamos de las películas de Fray Tormenta, o bueno, de las películas que impulsaron a Fray Tormenta en convertirse en luchador, que son El Señor Tormenta y Tormenta en el Ring. Me parece que deberíamos hacer un episodio sobre eso. Bueno, pues él también había aparecido en esas películas. Yo lo identifico más por El Ángel Exterminador, pero pues Eric del Castillo es un personaje recurrente en las telenovelas mexicanas. O sea, alguien bien clavado en la historia de nuestros actores mexicanos. Por ahí también está César del Campo, que interpreta a un profesor que es quien guía esta misión. Había aparecido también en varias películas del Santo y también en la maravillosa Ángel Exterminador. Y si me detengo a hablar del Ángel Exterminador es porque es una de mis películas favoritas de la historia. Por ahí un Carlos Ancira, que interpreta a un profesor también, pero que también ya había aparecido en películas del Santo y que yo también lo identifico por otra película que me gusta muchísimo, Fando y Liz de Alejandro Jodorowsky. Y por ahí hay un interés romántico, una mujer guapa, que aquí interpreta el personaje de Susana, Mari Montiel. Mari Montiel ya había aparecido en películas del Santo, específicamente en El Mundo de los Muertos. Me parece que de esa hablamos el año pasado, también un año antes de esta. Y bueno, apareció en cine de ese calibre. Y aquí el amor no falta, porque así como había historia de amor en el flashback de los aztecas, estos que les menciono, también Susana y el santo están enamoradísimos, ¿no? Y apenas se conocen, pero bueno, el santo le dice, no, yo cuando regresemos a la sociedad quiero cuidarte. Ay, cualquier mujer quisiera que un hombre le hablara así, aunque sea un poquito, ay, unas escenas de amor random, asquerosas y divertidísimas. Y finalmente, priorizar la participación del niño Jorgito, que es el hijo del santo. Y mira que no diría que es una buena actuación. Además, la película está doblada. En aquella época el sonido era un desmadre en el cine mexicano. Perdonen, aquí también fue un desmadre. El sonido era un desmadre en el cine mexicano. Entonces lo más fácil era grabar las voces completamente en estudio, como doblarlas. De hecho, la voz del santo pues, ha variado, ¿no? En la historia del cine. Y se nota muchísimo, sobre todo con el niño Agapito, ¿no? A nivel visual también como que tiene sus momentums medio extraños, trae un corte rarísimo el hijo del santo. Y su progresión narrativa pues es muy extraña, la verdad es que hay poca atención a los detalles. También es curioso eso, porque el director no es que sea un improvisado. Estás hablando de René Cardona. René Cardona, ya para profundizar, bueno, cerramos un poquito con el hijo del santo. Entonces, no es como que actúe bien, pero tampoco actúa mal, y visualmente es muy llamativo ver el rostro del hijo del santo en su infancia. Y ahora sí, René Cardona no es como que sea un mal director de cine mexicano, pero sí era una persona que realizaba cine, pues,
para un estudio. Entonces lograba cosas con poco dinero y se nota aquí. Mucho cine de ficheras de entrada. Películas del Santo, ¿no? Esta película del Santo de la venganza de la momia. Pero por ahí Santo contra los cazadores de cabezas, por ejemplo. Santo y el tesoro de Drácula. Varias. El tesoro de Moctezuma también. También otra película por ahí de luchadores, pero donde no sale el Santo, la mujer murciélago, de la que tendrá que estar hablando pronto. Y también era actor, este bueno de René Cardona. Apareció en muchísimas películas René Cardona. Y además, y como detalle soberbio para mí, director de la película de Santa Claus mexicana, de la mejor película sobre Santa Claus en México, que es Santa Claus, una donde sale el meme de Lupita y el Diablo. Seguramente lo han visto. Entonces René Cardona es un señor que no es el mejor director de cine de la historia, no es Roberto Gabaldón, no es el Indio Fernández, pero puta madre, cómo lo adoro, güey. Hizo muchas de las películas de mi infancia que más me prenden y me hacen feliz. Y es interesante esta parte de René Cardona. Un conjunto interesante, si se dan cuenta. Y no es mi película favorita del Santo, la verdad. Hay otras que me gustan más. Las mujeres vampiro, pues obviamente tiene una potencia inigualable. El hacha asesina, ya lo he mencionado. Me parece que el podcast del año pasado lo enfoqué en el hacha asesina y en las mujeres vampiro. Lo puedes ir a escuchar. Ese no es de Cinema Spirit. Cinema Spirit, saben, acaba de arrancar hace nada. Pero lo pueden encontrar en la cronología oficial de Queer Spirit. Debe ser como el episodio 66 menos 52, como el episodio 12, por ahí, pónganle. Entonces búsquenlo, la verdad, interesante. Tenemos uno hablando de las dos películas cubanas del Santo, que son las primeritas que hizo. Y bueno, mucha historia del cine alrededor del cine de luchadores. Yo reitero, quería hablar de otra en esta ocasión, pero me llamó mucho la atención esto. Y hay muchas de las cuales hablar. Y por supuesto que aquí nos podemos detener a hablar de la que ustedes prefieran. Gracias por escuchar Cinema Spirit. Feliz Halloween. Nos vemos el domingo en Patreon para celebrar el Día de Muertos. Y nos vemos la semana que viene, el miércoles, para hablar de lucha libre. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Queer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.